Mario, buenas tardes. Mario Silva Hernández, perdón. Rodríguez. Rodríguez, director general del IMEPLAN, Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara. El IMEPLAN es, como todos ustedes saben, un referente a nivel nacional. México no tiene una experiencia, una historia en lo que viene siendo la construcción de instituciones, de agencias y de acuerdos o de políticas de corte metropolitana. Estamos construyendo esa experiencia, estamos dándole forma apenas a nivel nacional a esas instituciones, a esos acuerdos, a esos instrumentos. Entonces, en lo personal, pues nos da mucho gusto el que se haya podido lograr esta reunión, porque como decía mi madre, acércate a los que saben. Y si ya hay camino hecho, si hay referentes, pues qué mejor que aprender de ellos y tratar de adecuarlos a realidades distintas, porque el caso de la comarca lagunera pues tiene una serie de complicaciones que ya es de sobra conocidos, 2 estados, 5 municipios, ninguno es capital, periodos administrativos, calendarios electorales y administrativos que no están en sincronía, y una serie de factores dinámicos y estáticos que dificultan. Sin embargo, en fechas recientes, pues con la creación del Mando Especial Laguna, hubo avances en materia de seguridad, cuando con una participación del gobierno federal haciendo estas labores de coordinación, pudieron darse avances significativos en materia de seguridad pública. En este caso, nosotros, los laguneros, sociedad civil, instituciones académicas, cámaras, etcétera, gobiernos, vemos con mucho agrado el que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que hoy aquí está representada por la licenciada Jocelyn Ramírez, que es la coordinadora de la Dirección General de Zonas Metropolitanas de la SEDATU, pues es muy positivo porque la SEDATU puede hacer, así como sucedió en materia de seguridad pública, pero ahora en temas de desarrollo metropolitano, de ordenamiento territorial, de políticas públicas compartidas, de Estado de Derecho en materia de uso de la tierra, puede jugar ese rol de coordinador, y bueno, pues pero a final de cuentas será lo que definamos y los acuerdos que se logren a niveles municipales y estatales lo que defina. Entonces, Jocelyn Ramírez, no sé si quisieras dirigir rápido un mensaje. Sí, gracias, Julián. Pues bueno, no pudo estar en esta ocasión Daniel Fajardo, pero sí me encomendó que pudiera acompañarlos y felicitarlos de que, aunque en ocasiones no podamos estar digamos, en la organización de todos estos eventos, pero nos da gusto ver que justamente desde sociedad civil se creen estos espacios de participación entre diferentes zonas metropolitanas, y qué mejor que con el IMEPLAN de Guadalajara y con Mario, que bueno, siempre es un súper aliado y que creo que podemos aprender mucho de todo ese proceso de instrumentación que se ha logrado en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, pues felicitarlos y pues seguramente saldrán muy buenas ideas para seguir fortaleciendo la zona metropolitana de La Laguna. Gracias. Gracias. Mario, más preámbulos. Pues muchas gracias a todos, a todas, Julián, por la invitación, obviamente a los asistentes, a todas las personas que están promoviendo el desarrollo metropolitano de La Laguna, una de las áreas metropolitanas interestatales más importantes del país. Y me recuerda mucho el proceso que se está llevando por allá, al que nosotros tuvimos hace poco más de 15 años aquí en el caso del área metropolitana de Guadalajara. Ha sido un camino muy largo el que nosotros hemos recorrido para conformar la institucionalidad, para construir acuerdos, para poder integrar las exigencias, las demandas y las asimetrías también de las realidades que vive la población dentro de una ciudad como la Guadalajara metropolitana, que tiene, pues sí, áreas de oportunidad y de coordinación, pero también muchas diferencias de capacidades institucionales, de la forma en la que los problemas nos afectan. Sin ir más lejos, la situación del COVID evidentemente se vive de distinta forma
en aquellos municipios donde tenemos población con mayor vulnerabilidad económica, social o ambiental que aquellos municipios donde tenemos tal vez un poco más de capacidades. Y pues el reto metropolitano creo que es el reto que en esta administración federal nuestro país va a enfrentar. Vamos a ver a lo largo de la presentación algunas reflexiones que me parece que son necesarias para tomar como referencia, no diría yo necesariamente como ejemplo, porque estoy convencido y una de las conclusiones de nuestra conversación para mí es que cada área metropolitana tiene que diseñar en el marco de la Ley General de Asentamientos Humanos qué traje le queda más a la medida, respetando los principios de coordinación, los principios de gobernanza y estableciendo el desarrollo metropolitano como la meta de todos los esfuerzos de la coordinación. Entonces, puede ser que el caso de ustedes tenga algunas particularidades, el caso de Tijuana tenga otras, la propia Ciudad de México, que por la naturaleza de su extensión amerita unos esfuerzos de coordinación mayores, y en ese sentido, pues no se trata de plantear una receta, sino poderles compartir cuál ha sido el proceso que hemos seguido, experiencias positivas, experiencias negativas, y también decirles, para fomentar y animar el trabajo que ustedes están realizando por allá, que también esto, en el caso de nosotros, vino de una exigencia social a través de una gran red que se armó, que en su momento se llamaba Asamblea por la Gobernanza Metropolitana, donde participábamos desde colectivos y organizaciones civiles. Yo durante 19 años trabajé en una ONG local en temas ambientales, estaba también el sector privado, las cámaras empresariales, estaban algunas empresas en particular, las universidades públicas y privadas, asociaciones vecinales. No en todo estábamos de acuerdo, yo diría en la mayoría de los temas no estábamos de acuerdo, pero en lo que sí estábamos de acuerdo es que no podíamos seguir tomando decisiones de manera fragmentada desde el punto de vista institucional, porque estas situaciones nos llevaron a perder dinero. Sin ir más lejos, en el año 2010, el 31 de octubre del 2010, se rechazaron los cerca de 1.100 millones de pesos que el FONADIN, el Fondo Nacional de Infraestructura, tenía asignados para la ampliación de lo que se conocía como el proyecto de la línea 2 del sistema de BRT. Y bueno, esto se politizó, digamos, no es exclusivo este conflicto solamente a Guadalajara o solamente a la ciudad mexicana, pasa en muchas de las ciudades de América Latina. No significa que tener los mecanismos metropolitanos nos van a asegurar la ausencia de conflicto. Por el contrario, los mecanismos metropolitanos lo que nos ponen es una mesa con reglas claras para poder dirimir esos conflictos, porque hay que reconocer que el entorno metropolitano en sí mismo es conflictivo y que los intereses no siempre son los mismos, y por intereses no me refiero solamente a los del sector privado, me refiero a lo que cada municipio establece como una prioridad, y pues justamente ese es el reto metropolitano. Si me lo permiten, quisiera compartir, no sé si por ahí, Julián, te compartieron de mi equipo la presentación, o si me habilitan para poder compartir. Te habilito mejor, ¿no? Sí, por favor. Entonces, creo que sí, ya la ven la pantalla completa, ¿verdad? Perfecto. Bueno, lo primero que quisiera yo reflexionar es sobre el fenómeno metropolitano en México. Ha sido un asunto de debate en la recientemente creada Comisión de Áreas Metropolitanas, de Zonas Metropolitanas en el Senado. Algunos congresos locales tienen comisiones legislativas en la materia, pero lo cierto es que la creación del Fondo Metropolitano a mediados de los años 90, por cercanas esas fechas, generó dos procesos, uno positivo y uno negativo. El positivo creo que es que reconoce la necesidad de crear mecanismos de financiamiento para el desarrollo de las metrópolis, pero de forma negativa incentivó la creación indiscriminada de zonas metropolitanas sin un criterio estricto donde estableciera derechos y obligaciones a cada una de las partes, porque finalmente el acuerdo metropolitano pues es eso, es un acuerdo que genera derechos, pero también establece obligaciones.
y pues podemos ver cómo pasamos de 59 zonas metropolitanas en el 2010 a 74 zonas metropolitanas en el 2015. En muchos casos hay una confusión sobre lo que sería una zona o área metropolitana. Nosotros siempre en el caso de Guadalajara utilizamos, bueno, en el caso de Jalisco, la denominación de área metropolitana porque esto tiene unas implicaciones legales. El Congreso del Estado de Jalisco promovió una reforma constitucional estatal que vuelve obligatoria la coordinación y la figura que decreta para que esto tenga efectos es la figura de área metropolitana. Por eso nosotros no utilizamos la denominación zona, puesto que cuando hablamos de área metropolitana de Guadalajara, se entiende que está de fondo una serie de obligaciones jurídicas para los municipios que van desde sus políticas de usos de suelo hasta el establecimiento de infraestructura y equipamiento estratégico que es común para la metrópoli. Regreso entonces con el debate metropolitano. Vemos que hay categorías diferentes que implican tratamientos distintos. El caso de la Ciudad de México como la megalópolis que es y que por el tamaño de población y la extensión que la mancha urbana alcanza, pues implica poner de acuerdo a 4 gobiernos estatales, al gobierno federal, a más de una centena de gobiernos municipales y evidentemente el mecanismo es distinto. Tenemos el caso de áreas metropolitanas que somos capitales de estado, que por razones políticas, económicas, incluso históricas, concentramos a la población, las decisiones y la actividad económica, y que el proceso de conformación de área metropolitana tal vez arquetípicamente es el que se debate sobre el modelo que se tiene que promover. Es el caso de nosotros, sería el caso de la ciudad de Monterrey, es el caso, por ejemplo, de Toluca, aunque Toluca está influido también por el área, la región, perdón, metropolitana de la Ciudad de México. Tenemos el caso de las áreas metropolitanas internacionales, como pueden ver en pantalla, el caso de Tijuana-San Diego o el caso de Ciudad Juárez-El Paso, en donde evidentemente la mancha urbana y los problemas, no solo urbanos, sino también sociales y ambientales, pues no reconocen estos límites político-administrativos, muchísimo menos aquellos límites que están relacionados con una frontera de un país a otro país. Y finalmente, un caso muy complejo, muy desafiante, que es el de las áreas metropolitanas interestatales, porque podemos apreciar que en su mayoría estas áreas metropolitanas no son capital de estado, salvo el caso de Puebla-Tlaxcala, que es un área metropolitana de 39 municipios que conecta a ambas capitales de estos 2 respectivos estados. Pero está el caso de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, está el caso obviamente de La Laguna, de Torreón y de Gómez Palacio. También tenemos el caso de La Piedad en la zona de Michoacán, que confluye con otros municipios del estado de Guanajuato. Y bueno, evidentemente cuando hablamos ya de áreas metropolitanas interestatales que no son capital de un estado, pues también hay un reto de gestión, como explicaba y como ustedes mejor que yo lo saben en el caso de La Laguna, y lo decía Julián hace un momento, pues implica coordinación hasta para el calendario electoral, para que efectivamente tengamos administraciones que entren y concluyan en las mismas fechas para poder facilitar la toma de decisiones y que las curvas de aprendizaje pues puedan ser conjuntas y no se contrapongan. Entonces, hay que esperar a los reportes que nos entregue en breve el INEGI. Evidentemente, el Censo de Población y Vivienda 2020 también arrojará información importante sobre cómo estas conurbaciones, en algunos casos correctamente definidas como áreas metropolitanas, en otros pues son solamente conurbaciones que implicarían otro tratamiento, pues están generando concentración de población, concentración de actividad económica y por consecuencia pues una concentración de problemas de distintos tipos. Algo que me parece importante señalar es que cuando nosotros nos conformamos como área metropolitana, es un proceso que inició en el 2007, no existía el marco de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento del Territorio y Desarrollo Urbano, que en el artículo 34 ya nos establece qué materias específicas de gestión del territorio son de carácter metropolitano. Cuando nosotros establecimos todo este modelo, pues uno de los principales retos era ponernos de acuerdo entre los alcaldes y el gobernador. Ahora el modelo se ha complejizado a forma positiva porque ya tiene también la participación de SEDATU,
pero resultaba muy difícil saber en qué sí iba a querer cooperar un alcalde o alcaldesa y en qué no iba a querer hacerlo. Hoy día, otro elemento que yo adicionaría al debate que ustedes están desarrollando, pues es que ya hay una ley general que establece un marco de actuación con una serie de materias y que vuelve la gobernanza y la coordinación metropolitanas pues una materia y una asignatura pues necesaria, obligatoria, si bien no todavía constitucionalmente hablando, pero sí en términos de la coordinación del territorio, ¿no? Bueno, y evidentemente las metrópolis, hay que distinguir el debate y esa sería una tercera conclusión. No es lo mismo hablar de planeación urbana municipal que hablar de mecanismos de gobernanza metropolitana que implican otra serie de instrumentos, competencias, habilidades y características jurídicas de un ente de coordinación que solamente un instituto de planeación que tiene una función muy importante y que de hecho aquellas ciudades que ya los tengan, nos parece a juicio de algunos que trabajamos estos temas, un elemento que le aporta y que podría acelerar estas discusiones, puesto que ya cuentan con un marco de planeación territorial urbana que permita acelerar esos procesos. El caso de Jalisco, de estas 74 zonas metropolitanas, el grupo interinstitucional del INEGI y la CONAPO en esta materia reconoce 3, el caso de Guadalajara, el caso de Ocotlán, que sería una intraestatal que es muy cercana al área metropolitana de Guadalajara. De hecho, el municipio de Poncitlán hace frontera con el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, las dos zonas metropolitanas se conectan. Y tenemos el caso de la de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, que pues desde el año pasado, junto con SEDATU, hemos ido trabajando, y digo ido porque aunque no nos toca a nosotros en Guadalajara, pues nos ha tocado apoyar el proceso de Jalisco en el diálogo con Nayarit, el proceso de armonización legislativa hasta el establecimiento de las distintas mesas interinstitucionales y la firma del convenio marco de coordinación, porque bueno, evidentemente cuando estamos hablando de 2 estados intentando coordinarse, se vuelve fundamental el papel del gobierno federal para el establecimiento de las instancias de coordinación. Entonces, en el caso de Jalisco tenemos reconocidas por el INEGI estas. Nuestra legislación estatal ha facilitado el proceso para que se reconozcan otras 2 con un mecanismo de validación en el Congreso del Estado. Esto es importante decirlo. El proceso para nosotros, como estamos hablando de soberanía, es uno de los ingredientes que está metido dentro de la ensalada metropolitana. Es el Congreso local el que establece qué área nueva se crea, qué área tendría que desaparecer, qué municipio se adiciona como un municipio nuevo o qué municipio se desanexa porque por X razón o circunstancia ya no forma parte de la dinámica metropolitana. No corresponde al IMEPLAN, no le toca a los municipios, no le toca al gobierno del estado, sino a través del órgano técnico de gestión metropolitana del Congreso de Jalisco, se hace todo un análisis donde evidentemente nos solicitan opinión técnica, pero es una decisión que evidentemente pues impacta el marco jurídico estatal. Entonces, estas 3 están armonizadas con la federación y en breve ya se instala el IMEPLAN de Ocotlán y estamos en espera de ver cómo avanzamos con el caso de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. El caso ya concreto de Guadalajara, pues la segunda o la primera, dependiendo de cómo lo queramos ver, no voy a polemizar en esto, pero el área metropolitana de Guadalajara está conformada por decreto por 10 municipios. Aquí estamos observando solamente 9, porque solamente 9 han firmado el convenio de coordinación metropolitana, que nos obliga a adoptar operativa, presupuestal y normativamente el sistema integral de desarrollo metropolitano, es decir, crear infraestructura institucional que permita atender la agenda metropolitana prioritaria. Ahorita vamos a ver un poco más a detalle este asunto. Y solo han sido 9, nos hace falta el municipio de Acatlán de Juárez, pero en términos generales, pues somos estos 9 que ven en pantalla. Obviamente Zapopan y Guadalajara son los 2 municipios que están liderando el tamaño de población, la actividad económica y evidentemente la densidad. Tenemos casos de municipios que tienen una dinámica más rural, pero sí hay una continuidad física o integración funcional en algunos tramos. Es el caso de Zapotlanejo, el caso de Juanacatlán o el caso
de Ixtlahuacán de los Membrillos, y estamos hablando de 5 millones de habitantes, según el dato del Instituto de Información, Estadística y Geografía de Jalisco. Veremos ahora con el censo 2020 qué información resulta. Toda la mancha que cubren los 9 municipios, entre suelo urbanizado, suelo urbanizable, áreas de conservación, zonas agrícolas, áreas naturales protegidas, es de 3.265 kilómetros cuadrados, y de ese total, la mancha urbana más concentrada, aunque tenemos algunas manchas más dispersas, estamos hablando de 724 kilómetros cuadrados, ¿no? En el reciente estudio que el INCO presentó hace 2 años sobre calidad de vida y cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible, analizando 54 de las 74 áreas metropolitanas, quedamos en el primer lugar. Todas las áreas metropolitanas estábamos reprobadas en el cumplimiento de los objetivos. Nosotros sacamos 59 puntos de 100 y evidentemente pues hay un reto muy fuerte que tenemos que asumir. Una cuarta conclusión importante en términos de agenda pública, en términos de agenda legislativa, es que para nosotros el énfasis no está en el IMEPLAN. O sea, nosotros somos, como pueden ver en este gráfico, el pegamento de distintas herramientas, entidades y procesos de carácter metropolitano. Es una pieza fundamental, sin duda alguna, pero el debate para nosotros está centrado en el Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano. ¿Por qué razón? Porque de lo que se trata es que la coordinación metropolitana, la asociación intermunicipal, los mecanismos de gobernanza sean un medio para alcanzar un fin o un objetivo superior, que debiera ser el desarrollo incluyente, sustentable, ecológico y todos los adjetivos que queramos poner de la metrópoli. No puede ser la coordinación la meta y entonces pensar que porque ponemos un instituto, agencia o el nombre que le queramos poner a este mecanismo, o porque los alcaldes se reúnen, pues eso ya es suficiente. El reto es justamente hablar del desarrollo metropolitano, donde la gobernanza es un mecanismo, o diríamos es el mecanismo, porque además así está reconocido en la Ley General de Asentamientos Humanos, para poder llegar a esos procesos de toma de decisiones. Nosotros propusimos este cambio. Hasta antes del 2018 el Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano no existía en la ley. Lo que existía era el régimen de coordinación metropolitana. Y entonces, como pueden ver aquí en pantalla, el Sistema Integral se compone de entes, es decir, una serie de instituciones y mecanismos institucionales para llevar a la operativización el desarrollo metropolitano, y una serie de instrumentos que son los que el IMEPLAN está obligado a generar justamente para poder avanzar. Pueden ver aquí en pantalla que tenemos, por un lado, el cumplimiento de las figuras que la Ley General de Asentamientos Humanos nos exige, la Comisión de Conurbación, el Consejo de Desarrollo Metropolitano y el Instituto o el ente técnico en la materia. Esto coincidía con lo que nosotros ya teníamos en la Ley de Coordinación Metropolitana de Jalisco, un ente político, un ente técnico y un ente social, y nosotros adicionamos 3 entes complementarios o auxiliares. Por un lado, la figura de agencias metropolitanas para la administración de servicios públicos. Por otro lado, las mesas metropolitanas como el mecanismo de coordinación para que directores, directoras, secretarios o secretarias de los gabinetes municipales y el estatal, o en este caso de ustedes los estatales, porque serían los gobiernos estatales, se sienten por materias que ya están establecidas en la Ley General de Asentamientos Humanos a discutir políticas metropolitanas. Este es un asunto que es crucial y es fundamental, porque generalmente se piensa que la planeación solo está relacionada a los instrumentos de ordenamiento territorial, pero estamos hablando de temas como, por ejemplo, la mejora regulatoria. Estamos hablando de asuntos como cambio climático, en donde ya los municipios y las propias secretarías estatales empiezan a generar instrumentos normativos de gestión, de fomento, de regulación, y entonces de pronto el municipio A elimina unos trámites y el municipio B, por el contrario, aumenta la carga administrativa para el otorgamiento de una licencia de construcción. Entonces, la coordinación metropolitana tiene dentro de sí información cartográfica, estadística, territorial,
planeación urbano-territorial, pero también planeación socioeconómica, ambiental, climática, y eso se traduce en coordinación para el establecimiento de políticas públicas comunes, porque si no, solo nos quedamos con la concepción de la regulación de los asentamientos humanos en tanto su impacto territorial, pero no en los niveles de coordinación. Esto es a lo que luego muchos municipios pueden llegar a tenerle un poco de reserva, porque implicaría que, en el caso de ustedes, si son 5 municipios, los 5 municipios tuvieran un área de movilidad urbana, los 5 municipios tuvieran un área de medio ambiente, los 5 municipios tuvieran un área de geomática, para empezar a hablar de la integración de los catastros digitalizados, vuelos fotogramétricos, vuelos LIDAR, y que tengamos una sola cartografía del área metropolitana de Torreón, Gómez Palacio, o Gómez Palacio, Torreón, por orden alfabético, para que no haya aquí ninguna lectura política de ningún tipo. Y entonces las mesas son un ingrediente muy especial de la coordinación que hemos visto que ha sido algo poco explorado, poco regulado, y que es lo que, si ustedes nos preguntan a nosotros qué hubiéramos hecho diferente, yo habría dado más énfasis desde un inicio a las mesas, porque los directores y directoras ya están en los gabinetes. Simplemente los que trabajan planeación urbana ya tendrían que estarse juntando y encontrando para hacer una compilación de los diagnósticos, estudios, instrumentos e información que se ha ido generando por municipio, de manera que puedas tener un reservorio de información para no estar pidiéndonos hasta por transparencia las cartografías, porque hasta en ese nivel de detalle es donde se refleja la ausencia de mecanismos de coordinación. Y por otro lado tenemos al Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano, que en el caso de la Ley General está conceptualizado como el mecanismo de participación ciudadana, pero nosotros ya teníamos un Consejo Ciudadano previamente, así que decidimos mantener esa figura para estar alineados a la ley, pero el Consejo de nosotros, el de Desarrollo Metropolitano, está centrado en llevar a consulta pública los instrumentos que pueden ver del lado derecho de la pantalla, el Plan de Ordenamiento Territorial, el Programa de Desarrollo Metropolitano, el Atlas de Riesgos, entre otros, y se instituye y constituye para esos procesos de consulta y participación. Y se mantiene al Consejo Ciudadano Metropolitano como el Consejo de la Metrópoli. Diferencia fundamental con los institutos municipales de planeación. El Consejo Ciudadano Metropolitano no es el Consejo del IMEPLAN, es el Consejo de la Metrópoli. Se integra por 2 habitantes de cada municipio. A iniciativa del IMEPLAN, en el 2018, este consejo ahora tiene voz y voto, ahorita lo vamos a ver más adelante, y las recomendaciones del consejo son obligatorias para nosotros. Eso también nos pone en otra tónica de gobernanza. Nosotros no escogemos a los consejeros y consejeras, se eligen a través de los plenos de los ayuntamientos, es así como los regidores de los 9 municipios metropolitanos participan en el proceso de la coordinación y seleccionan entre sus habitantes quienes les pueden representar honoríficamente ante el Consejo Ciudadano. Bueno, el sistema integral tiene como pieza clave, jerárquicamente hablando, a la Junta de Coordinación Metropolitana, que sería el símil del Consejo de Desarrollo Metropolitano de las Reglas de Operación de Gobierno Federal, o la Comisión de la Conurbación, que también está prevista en la Ley de Asentamientos Humanos. Y como pueden observar, en el caso de nosotros es una junta que cada actor, a excepción del IMEPLAN, donde ahí nosotros somos secretarios técnicos, el director de IMEPLAN tiene ese doble rol, director del instituto o del ente técnico y secretario técnico de esta junta. Todos tienen voz y voto, a excepción de IMEPLAN y del Congreso del Estado. Esta es una reforma que acaba de pasar hace un par de meses, y ahora también dentro de la Junta, el Congreso del Estado de Jalisco tiene un asiento con voz. ¿Quiénes tienen voto en la Junta? Los 9 municipios metropolitanos, como pueden verlo aquí en pantalla. La SEDATU, el titular, maestro Román Meyer, es el invitado o representante permanente del gobierno federal en nuestra Junta. Él puede y tiene la facultad legal de designar a su representante en caso de que él no pueda estar. En algunas ocasiones el doctor Daniel Fajardo nos ha acompañado, en otras también Jocelyn ha estado con nosotros. El Consejo Ciudadano Metropolitano tiene voz y voto. Eso es un tema muy importante porque tienen el mismo peso ante la Junta que tienen los alcaldes y el gobernador. El gobierno de Jalisco tiene un voto.
en las reglas de los fondos metropolitanos, pues esto es una situación que es a la inversa. Hay una representación estatal mayor y no hay representación municipal. Aquí, como pueden ver, cada parte del acuerdo tiene su mismo peso. Y bueno, finalmente el Congreso del Estado es quien también tiene voz dentro de la Junta. La Junta es el máximo órgano de decisión, se preside por 6 meses por cada uno de los alcaldes del área metropolitana en orden alfabético. Esto significa que la Junta no puede ser presidida por el gobierno federal, no puede ser presidida por el gobierno del Estado, menos por el IMEPLAN, tampoco por el Congreso y obviamente tampoco el Consejo Ciudadano Metropolitano puede presidirla. Entonces, aquí este diseño institucional corresponde a reconocerle a los municipios el papel central que tienen en tanto su competencia constitucional del 115 sobre decidir en términos del suelo, territorio y sus usos. Entonces, eso creo que es algo que sería distinto en el caso de una interestatal. Las reglas que están para las interestatales van rotando la coordinación entre los estados que forman parte de la misma y habría que ver cómo sería el mejor diseño para ustedes. En el caso de nosotros funciona, son 9 municipios. La semana pasada tuvimos cambio de estafeta, pasó del municipio de Guadalajara al municipio de Ixtlahuacán, este declinó dirigir la Junta y pasó al siguiente municipio por orden alfabético, que es el de Juanacatlán, el más pequeño en población, el más pequeño en ingreso económico y que por primera vez participa liderando la Junta de Coordinación y es una de nuestras 2 alcaldesas en el área metropolitana. Eso en cuanto a la Junta de Coordinación. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de los acuerdos que se logran en la Junta. Ese es otro detalle que omití. La Junta de Coordinación toma sus acuerdos por unanimidad de sus partes. Esto es un tema que también me parece fundamental de analizar, ya que el trabajo que hacemos dentro de las mesas metropolitanas es lo que permite que los acuerdos que subimos a la Junta, proyectos de infraestructura, cartera de inversión, normas técnicas metropolitanas, armonización legislativa municipal, pues pueda llevarse a cabo. Tenemos 2 figuras nuevas que se incorporaron el año pasado, que son 2 agencias metropolitanas para la administración de servicios. Tenemos a esta que está en pantalla, que es la Agencia Metropolitana de Infraestructura de Movilidad. Hay quienes nos dicen que nos encanta acá en Guadalajara hacer nombres muy largos. No necesariamente. En este caso es para enfatizar que esta agencia no es la agencia de movilidad. Es la agencia que administra los servicios públicos de la movilidad a escala metropolitana. Y esto es fundamental entenderlo así, porque hasta el cargo de quien está al frente de la agencia no es de director o secretario, sino de administrador general. Y los 4 grandes temas que esta agencia administra son las cámaras de fotoinfracción, su operación, mantenimiento y distribución, a partir de la estrategia de seguridad vial y control de velocidad que establece el IMEPLAN. Nosotros mantenemos el control de planeación técnica y la agencia es la que puede, a petición de nosotros, mover las cámaras porque tiene que ser congruente y coherente con la planeación de la movilidad. Los semáforos, hoy salió el fallo de la empresa que ganó la licitación para la implementación de 492 cruces semaforizados con tecnología adaptativa. La agencia es la cabeza, ¿qué más metropolitano que los semáforos? La agencia se encarga de la operación total de los semáforos de los 9 municipios y, bueno, estamos haciendo una inversión de 400 millones de pesos este año para la renovación de estos semáforos que van a permitir medir volúmenes de tráfico y, evidentemente, programarse de manera automatizada. La señalización y la obra vial solo en corredores metropolitanos, no en calles secundarias o en vialidades consideradas municipales. Y por otro lado, la administración del sistema de bicicleta pública. Nosotros tenemos un sistema de bicicleta pública bastante robusto que se llama Mi Bici y la agencia es la que se encarga de la administración y supervisión de este sistema. Como pueden ver, todo esto está relacionado a temas de tránsito y vialidad, salvo el caso de transporte activo y compartido. Y bueno, la agencia se crea justamente para poder administrar estos servicios con el mismo estándar de calidad.
La idea de las agencias metropolitanas es que los municipios tengamos los mismos parámetros, esperemos siempre buenos o excelentes, de calidad en el servicio público respectivo. Y por otro lado tenemos a la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos. A través de esta agencia nosotros la agencia se administra a nivel de la metrópoli estos grandes parques. Quienes conozcan Guadalajara y tal vez hayan visitado el Parque Colomos, el Parque Metropolitano, el Parque Solidaridad, que es uno de los que presentamos este año para Fondo Metropolitano en su renovación. Todos estos parques son cerca de 14 parques de gran formato, importantes por sus servicios ambientales, pero también por ser espacios de recreación. Y bueno, la agencia se encarga de su mantenimiento y obviamente de tenerlos en buenos niveles de operación. Y MEPLAN en este sentido preside las agencias, las juntas de gobierno, perdón, de ambas agencias, y nosotros hacemos el control de su presupuesto a través de la junta de gobierno, pero también nos encargamos del control de la planeación, es decir, la creación de un nuevo bosque urbano está o debe estar planteado dentro del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano y se le da a la agencia para su administración, pero la agencia no puede a motu propio crear un nuevo bosque. Son los municipios los que pueden poner un predio o buscar una nueva creación o a partir de la planificación establecida por el IMEPLAN. Sobre los instrumentos, bueno, estos son un poco más conocidos. La Ley General de Asentamientos Humanos nos obliga a tener una serie de instrumentos territoriales. En el caso de nosotros, desde el 2016, tenemos al Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano como un instrumento de zonificación primaria. Es un instrumento que se aprueba por los plenos de los ayuntamientos o los cabildos municipales y se aprueba el mapa respectivo de cada municipio. Es un rompecabezas de 9 piezas en este caso, y en ese sentido se vuelve norma de uso de suelo municipal. Y hay una obligatoriedad en el Código Urbano Estatal de que los municipios integren, obedezcan y, digamos, puedan aplicar en sus instrumentos municipales los planteamientos que están en el POTMET por dos razones, porque así lo reconoce el Código Urbano y porque ellos mismos aprueban su mapa respectivo y sus usos de suelo metropolitano respectivos como una norma municipal de observancia en ese sentido. Tenemos el Sistema de Información y Gestión Metropolitana con todas las cartografías. Hacemos un esfuerzo muy importante en IMEPLAN porque toda la información que generemos esté en una lógica de datos abiertos, consultable. Aquí tiene una respuesta importante a la pregunta de los municipios de ¿para qué sirven los entes metropolitanos de planeación? Pues para generar economías de escalas justamente en la generación de información. El año pasado nosotros le entregamos sus catastros digitalizados a 5 de los 9 municipios metropolitanos, a los que tenían más complicación de hacer una licitación y contratar un vuelo fotogramétrico o un vuelo LIDAR, porque pues evidentemente no hay recursos para hacer eso. Nosotros lo podemos hacer. Y bueno, pues ya les entregamos esos catastros, de forma que pues esperemos este 2020 hayan podido aumentar su recaudación del impuesto predial gracias a que tienen estos esquemas de información. Homologar softwares, homologar plataformas de gestión de datos es lo que hacemos a través del SIG Metro. Estamos en el proceso de actualización del programa de desarrollo metropolitano. La diferencia de este con el POTMET es que nuestro PDM es nuestro instrumento de política pública. En él se establecen las prioridades de desarrollo económico, desarrollo ambiental, desarrollo social de la metrópoli para convertirlo posteriormente en otra serie de proyectos y políticas para el área metropolitana. Y nos encontramos ya, afortunadamente, en la etapa final del Atlas de Riesgos, el año de escala metropolitana. El año pasado, junto con el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la UNAM, presentamos el modelo metodológico para áreas metropolitanas. Ya está también disponible por si ustedes están interesados en tomar el formato y el planteamiento metodológico que se hace para el Atlas. Y también el miércoles de la semana pasada entregamos el primer análisis de riesgos climáticos con una revisión de fenómenos climáticos desde el año 1904 hasta el 2018, que nos permitió proyectar escenarios de adaptación, mitigación y riesgos en materia climática y poderle decir a los municipios con precisión cómo se van a ver afectados en 3 fenómenos por consecuencia de cambio climático: olas de calor, inundaciones y movimientos en masa.
Esos instrumentos que revisamos son los instrumentos de planeación, fueron la razón de ser de IMEPLAN en su primera etapa, 2014-2016, me faltó mencionar eso. Nosotros, a pesar de todos estos logros legislativos, operacionalmente comenzamos en abril del 2014, bueno, por decreto, porque en realidad 2 meses después es cuando empezó a funcionar el instituto. Y le adicionamos el concepto desarrollo metropolitano también al nombre del instituto. Nuestro nombre correcto es Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo Metropolitano. Y hay 2 figuras que nos da mucho gusto que hemos podido hacer una gran sinergia con Daniel Fajardo, con Jocelyn, con Karina Arbizu y obviamente con Román Meyer en la SEDATU, que es este tema del impacto metropolitano, porque la consecuencia de haber creado 74 áreas metropolitanas es que ahora todo el mundo quiere dinero del Fondo Metropolitano para tapar un bache, para hacer un pozo de agua, para podar un parque, los árboles de un parque, obras que son necesarias, pero que no tendrían por qué venir del recurso metropolitano. Y ha sido muy complejo. Creo que ahora SEDATU ha acertado excelentemente con esta propuesta de evaluar el impacto metropolitano con un nuevo criterio para el Fondo Metropolitano 2020. Nosotros tenemos nuestra metodología local a través de un dictamen que condiciona a los municipios a abrir la llave de recursos estatales o federales si no cumplen con los planes metropolitanos. Si no hay evidencia cuantificable de que esa infraestructura, ese corredor de transporte masivo, esa carretera, ese parque, ese proyecto de infraestructura hidráulica verdaderamente va a tener un efecto metropolitano y va a tener beneficios ambientales, económicos, sociales. Son 12 fenómenos, 12 hechos metropolitanos los que medimos en esta herramienta nosotros, pues no se les da el dictamen favorable y no podrían obtener los recursos del Fondo Metropolitano. Por ley, nosotros también tenemos un banco de proyectos donde vamos concentrando las propuestas de infraestructura que los municipios y el Estado plantean, con el objeto de poder hacer una transición cuando hay un cambio de administraciones y que evidentemente no estamos inventando el hilo negro para las metrópolis cada que hay un nuevo gobierno. Esta es una figura junto con el dictamen de impacto también muy recomendables para un área metropolitana en conformación. La buenísima noticia es que gracias a estas gestiones de SEDATU, pues ya evaluar el impacto metropolitano, no necesariamente con el dictamen como lo operamos nosotros, pero sí en su cartera de proyectos ya es una obligatoriedad para las áreas metropolitanas. Entonces, en ese sentido ya llevarían camino andado para también fijarse que en la legislación local, tanto de Durango como de Coahuila, pues esto queda reflejado en armonización con la Ley General de Asentamientos Humanos. Y bueno, y finalmente la marca ciudad, que también nosotros la administramos, y aquí, bueno, estamos haciendo todo un esfuerzo para que la marca, con el fideicomiso que tiene, genere recursos propios que nos permitan invertir en otros proyectos metropolitanos. Tenemos otras herramientas que estamos trabajando para la planeación con comunidades. Es un tema complicado porque pues, una metrópoli de estas características pareciera que es eminentemente urbana. No es así. Tenemos más de 800 núcleos agrarios y rurales dentro de la metrópoli, dentro de toda la mancha de lo que geográficamente es el área metropolitana. Para eso tenemos el proyecto de la Ruta 2042. Vamos, visitamos, hacemos procesos de planeación participativa y tenemos otro proyecto que se llama de la Academia de la Estrategia con el que intentamos vincularnos con el sector académico. El modelo metropolitano tiene una ventaja importante y es que permite interactuar a las agencias internacionales con un solo ente y no buscar a 5 gobiernos municipales y a 2 gobiernos estatales en el caso de ustedes para poder aterrizar algún recurso de cooperación internacional. Nosotros trabajamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Unión Europea, con el gobierno de Canadá, con el gobierno de Estados Unidos, con la Embajada Británica en México. Realmente la cantidad de recursos que hemos podido gestionar podría afirmar que pueden triplicar el presupuesto del IMEPLAN en su primera etapa. Y bueno, nos han servido mucho para tener técnicos que localmente no tenemos y también para estar vigilados y fiscalizados a nivel internacional en términos del cumplimiento de las metas que nos propongamos. Ya hablé de las mesas metropolitanas, aquí simplemente quisimos poner algunos ejemplos de los productos que las mesas están generando. La Mesa Metropolitana de Medio Ambiente presentó la semana pasada las primeras 2 etapas del Plan de Acción Climática con estos diagnósticos y estas modelaciones que yo mencionaba. Gracias a la cooperación que tenemos con la Red C40 y a que el municipio de Guadalajara es parte,
y se compromete a llevar el beneficio de esa membresía a los otros 8 municipios y de esta manera tener un diagnóstico de los escenarios de riesgo climático no para un municipio, sino para toda el área metropolitana. También con esta mesa se hizo el programa de ordenamiento forestal metropolitano y el plan de manejo de arbolado del proyecto de BRT, Mi Macro Periférico, que es una de las inversiones más importantes que está teniendo el Estado de Jalisco con apoyo del gobierno federal. Y también estamos en este momento trabajando proyectos de control de las ladrilleras, calidad del aire, entre otros. La Mesa Metropolitana de Movilidad ha sido una de las más prolíficas. Esta mesa ha generado, por ejemplo, una norma técnica. Fuimos la primera ciudad, bueno, la primera metrópoli del país en tener una norma técnica para las bicicletas sin anclaje y los patines eléctricos. Esta mesa ordenó algo que es impensable en casi todas las ciudades mexicanas, que es poner en orden los sitios de taxi, cómo colocarlos correctamente con un criterio técnico y no político. Tenemos el acuerdo para el ordenamiento de los sitios de taxi. Logramos la política de control de transporte de carga pesada, que fue todo un debate muy, muy complejo. El IMEPLAN hizo el estudio de origen-destino del transporte de carga pesada y a través de esta mesa se aprobaron los lineamientos para la prohibición. Hoy, en el caso del área metropolitana, está prohibida la circulación del transporte de carga pesada, doble remolque y remolque sencillo, en el horario de 6 a 9 de la mañana. Hay otras ciudades como Monterrey que lo intentaron regular, lo echaron abajo con una serie de amparos. Y en el caso de nosotros quedó legislado en la Ley Estatal de Movilidad y Transporte, donde el IMEPLAN tiene la competencia de la parte técnica y la mesa con la Junta de Coordinación, la decisión política del establecimiento de los horarios. Es decir, no es una homologación de reglamentos, sino ya se tomó una decisión Estado sobre esto. La Mesa de Control del Suelo, de Ordenamiento Territorial y Gestión del Suelo aprobó también, y presentamos la semana pasada, la norma técnica de infraestructura de gas natural para los 9 municipios, la norma técnica de infraestructura de telecomunicaciones para los 9 municipios, y hoy aprobamos un acuerdo para el tema de la instalación de centros de verificación vehicular para que los 9 municipios tengan los mismos criterios de dictaminación de licencias de construcción y de dictámenes de usos, trazos y destinos, ¿no? Protección Civil y Bomberos también fue la que nos permitió tener un sistema, un software para homologar el despacho de reportes de protección civil, incendios, inundaciones, fugas de gas, panal de abejas, etcétera. Y con ellos se está haciendo el atlas de riesgo, la validación operativa del modelo operativo. Con ellos estamos también trabajando una propuesta para un modelo preventivo meteorológico sobre inundaciones que nos permite emitir alertas tempranas con 20 minutos de anticipación a ciertas colonias dentro de la metrópoli. La Mesa de Construcción y Seguridad Estructural está trabajando en un código metropolitano para riesgo sísmico e incorporar estas variables dentro de los reglamentos de construcción municipales. Tenemos otra mesa de igualdad sustantiva, donde tenemos grupos de trabajo sobre género y transporte, diversidad sexual, metrópoli amigable con el adulto mayor. En esa mesa, por ejemplo, ya tenemos el primer plan metropolitano de metrópoli inclusiva con personas mayores. Y tenemos también un grupo de trabajo sobre migrantes y desarrollo metropolitano, donde estamos trabajando con ACNUR y otras instancias internacionales el plan en la materia. Y la norma técnica, perdón, la Mesa Técnica de Mejora Regulatoria, donde ya tenemos un reglamento marco metropolitano de mejora regulatoria, que en este momento está en consulta con la CONAMER y con la OCDE, y posteriormente se irá a los planos municipales para avanzar. Algunos resultados: Mi Macro Periférico, haber logrado los 773 millones de pesos para las estaciones, que es esta parte del Camellón Central, y los 750 millones de pesos para los entornos que nos van a permitir construir ciclovías, banquetas, instalar arbolado, alumbrado público en las zonas donde no lo tenemos. Es un proyecto de 42 kilómetros de transporte masivo, 400,000 ascensos y descensos tenemos al día en promedio en el anillo periférico. Es un proyecto que va a implicar la instalación de 27,000 nuevos árboles. De hecho, crearemos un nuevo bosque urbano que se irá en administración de la agencia, que es todo el anillo periférico. La ciclovía más grande del país, porque serían 42 kilómetros de ciclovía segregada. Se construyen 2 carriles paralelos de circulación para tráfico local en algunos tramos. Y el IMEPLAN está desarrollando un trabajo de captura de plusvalías para todo lo que implica la inversión en ese corredor, ¿no?
logramos gracias, entre otras cosas, pues a que teníamos el POTMET, pudimos establecer el dictamen de impacto metropolitano, y el proyecto lo incubamos desde antes de que la administración estatal y las municipales anteriores concluyeran en el año 2018, lo que nos permitió, cuando entró el gobierno estatal actual y los municipales, pasar la estafeta para que se pudieran hacer las gestiones respectivas, ¿no? Bueno, es un corredor que va muy avanzado, prácticamente ya se terminó todo el tema de concreto hidráulico del anillo periférico, ya está el tema de las estaciones y también esta semana ya inicia la construcción de tramos de ciclovía en algunos puntos. Bueno, ya hablé de esto, es el documento de hacia la acción climática metropolitana, también ya lo pueden descargar, pueden consultar los diagnósticos y el análisis de riesgo climático para la metrópoli. Y bueno, fundamentalmente entregamos en el mes de octubre de este año, ahora sí, el plan de acción climática, donde nos estamos planteando ser una metrópoli carbono neutral al 2050. Aún así, traemos ahí una diferencia de 7,000 toneladas anuales de CO2 equivalente que tenemos que encontrar cómo reducirla, y establecimos ya 3 ámbitos estratégicos: residuos, transporte y energía estacionaria. Y por darles un dato, hoy en la distribución modal, nosotros tenemos 23-24% en el reparto modal de uso de auto privado para desplazamientos en la metrópoli. En este documento nos estamos planteando como escenario al 2050 que eso esté en el 0.7%. Entonces, este documento ya está validado por los alcaldes y el gobierno del estado y pues evidentemente pues son metas muy ambiciosas y lo que buscamos es justamente que haya acción climática a partir de la planeación. El mapa de circulación y la política de transporte de carga pesada, pueden ver aquí los 7 accesos carreteros que tenemos y cómo están establecidos los criterios de restricción, las normas técnicas que ya platicamos. La de gas natural tiene 25 años de anhelo y nos implicó más o menos 14 meses de trabajo intensivo y por fin ya fue aprobada. Ahora está en discusión en los plenos municipales y bueno, pues creo que eso va a ser importante también darle un seguimiento. Este es el software que les decía sobre la captura de reportes de manera homologada sobre protección civil de los 9 municipios. Y bueno, pues también ya está en funcionamiento. Y bueno, son algunos ejemplos de lo que la coordinación metropolitana puede lograr. Yo con esto terminaría. Lo bueno de cuando hablas tanto y anticipas las conclusiones es que pues ya el cierre ya es mucho más sencillo, pero creo que las conclusiones del modelo ahí están. Yo terminaría diciendo que todo esto que ustedes ven no es un modelo que está libre de conflictos, implica mucho trabajo diplomático, de coordinación, de construcción de puentes, de entendimiento de las dinámicas municipales. No es sencillo el trabajo de la coordinación metropolitana, por eso siempre enfatizamos que no se parece a la planeación urbana. Está dentro de las competencias metropolitanas, pero la confección de todos estos procesos implica que lo que se construya como mecanismo metropolitano facilite la toma de decisiones y que el ente técnico que se cree se piense como un auxiliar, como un apoyo subsidiario para generar cosas que los municipios y los estados no están pudiendo generar y en ese sentido pues tiene una utilidad, ¿no? Entonces, bueno, yo con esto concluiría la presentación y pues aquí a sus órdenes para escuchar sus preguntas e inquietudes. ¿Está por aquí? Ya. Sí. Muchas gracias, Mario. Si me permites, quisiera iniciar este diálogo planteando una pregunta que a mi gusto es fundamental, porque es una inquietud que está presente en algunos actores políticos y que la verbalizaron, la expresaron tal cual hace unos meses con respecto a la naturaleza, funcionamiento y sustento jurídico de una figura como un IMEPLAN. Tiene que ver con si es o no, según la inquietud de algunas personas, si no es violatorio de las soberanías municipales, y no es violatorio del artículo 115 constitucional, y yo entiendo que no, pero me gustaría escuchar tu explicación y también que nos platiques de la experiencia que ya tuvieron en el área metropolitana de Guadalajara, de cómo se resolvió y cómo se aclaró eso, y bueno, pues porque me parece que es un punto fundamental.
Bueno, en el caso de nosotros, la reforma constitucional que vuelve obligatoria la coordinación es del 2007. Se modificó el artículo 81 de la Constitución local y establece 3 mecanismos: la obligatoriedad de la coordinación, las figuras de área y región metropolitanas y la creación de un régimen de coordinación que se ha sustituido ahora por el Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano. Lo que se reconoce, o uno de los principios de la coordinación reconocidas luego en la ley reglamentaria, es un principio de concurrencia, no de creación de un nuevo nivel de gobierno. Se reconoce otro principio que es el principio de autonomía municipal y un principio de deferencia administrativa sobre el IMEPLAN. Eso significa que nosotros evidentemente no somos ni mucho menos los jefes de nadie, sino estamos justo al servicio de los municipios, pero se reconoce en el mecanismo metropolitano algo donde lo estatal y lo municipal concurre para poder sacar adelante una serie de agendas y materias. Nosotros no hemos tenido ese conflicto ni esa resistencia del 2007 hacia acá. Antes de eso sí hubo un veto de una administración estatal y una controversia constitucional de un municipio, porque lo que se argumentaba era que la creación de un instituto metropolitano, o que en ese momento le llamaban de planeación metropolitana, lo que buscaba era interferir en las competencias del 115. De hecho, son los mismos argumentos que se usan en el caso de algunas entidades federativas, Nuevo León y Yucatán, en las controversias que se promovieron con la Ley General de Asentamientos Humanos. No sería visto de esa manera. El POTMET es obligatorio porque es voluntario que sea obligatorio y se convenia de esa manera. Y por eso no se aprueba el POTMET solo en lo general, sino cada municipio toma su plano del ordenamiento metropolitano y lo aprueba como una norma municipal. Y tiene obviamente una jerarquía, pero no dictaminan ni dan licencias, ni muchísimo menos, no hay una injerencia en ese sentido. Ahora, la otra parte de coordinar políticas es un acuerdo de voluntades que es obligatorio por la parte de la Constitución y la Ley de Coordinación, pero que lo que hemos estado cuidando desde el inicio del proceso, y han pasado administraciones de todos los colores desde que esto empezó, pues ha sido justamente mantener el espíritu metropolitano. Y ahí es un componente de voluntad política que pues no se sustituye por lo que digas en la ley, y yo creo que pues la ventaja ahí es la existencia de sociedad civil que esté vigilante, justo de que esa voluntad política metropolitana prevalezca por encima de cualquier otra diferencia. Gracias. Muchas gracias, Mario. No sé si alguien más quiera externar alguna inquietud, una pregunta. Yo, José Antonio Ramírez, director de Planeación Urbana Sustentable del IMPLAN Torreón. Yo quería preguntarte, ¿cuál sería tu recomendación desde tu experiencia de gobernanza si tuviéramos que extrapolar toda esta experiencia, este cúmulo de ejercicios y logros que se han hecho durante tanto tiempo, pero ubicados en una realidad geopolítica como es una zona metropolitana interestatal, como es justamente el área urbana de la Laguna? Entonces, ¿qué sería como el primer paso que crees tú que tendría que hacerse para una zona que pues claramente tenemos casos como Ciudad de México y el Estado de México, que a todas luces, además de la escala de ciudad que es, pues estos conflictos entre dos entidades autónomas, soberanas, pues sentarlos en una mesa y ponerse de acuerdo, además de los actores municipales? Creo que valdría la pena retomar la experiencia de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, porque si respondo solo desde el caso de nosotros, la primera reacción puede ser, bueno, es que ustedes son la capital de Jalisco e incluso si revisamos políticamente los perfiles de los gobiernos municipales, el segundo comentario siempre es, claro, como la mayoría es del mismo partido, pero esto no ha sido siempre así y con un solo voto que tú tengas, no importa el municipio que sea o el propio Consejo Ciudadano Metropolitano, en este momento no hay acuerdo. Entonces, yo creo que esas variables es importante congelarlas porque siempre en la argumentación que se hace de por qué no avanza lo metropolitano, pues la realidad es que pues no es fácil construir los acuerdos, no estamos minimizándolo, pero no puede ser el argumento. Ahora, en el caso de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, es un proceso que yo he estado muy cercano a él por distintas razones.
ha sido impulsado por actores locales también, como el caso de ustedes. Ahí la Universidad de Guadalajara, el sector hotelero y turístico es quien ha estado restaurantero muy, muy activo, y se han enfrentado recientemente a problemas que son, me imagino, parecidos a los que ustedes tienen. Aquí habrá que ponerle como escenario un puerto tan importante y una cuenca turística como Riviera Nayarit, donde, por ejemplo, del lado de Jalisco, Uber, Didi, City Drive, Cabify son legales, y del lado de Nayarit no son legales. Una ruta de transporte público que entre por la vialidad que conecta a ambos municipios, pues tiene unas características de un lado, tiene características distintas del otro. Los permisos, subrogaciones o concesiones para el transporte público son válidos de un lado, pero no del otro. O los taxis incluso no pueden operar. O sin ir más lejos, hasta hace 4 años y medio, 5 años, el uso horario era distinto. Del lado de Bahía de Banderas era 1 hora menos y comparten el mismo aeropuerto. Yo creo que uno de los ejemplos que se pueden usar es justamente el de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, para impulsar un proceso de un área metropolitana o zona metropolitana como es el de La Laguna, que su importancia económica pues, es clave para esta zona del país. ¿Cómo ha seguido el proceso? Ya hay un antecedente que debe ser lo mismo para el caso de ustedes, de un convenio de coordinación, porque para el otorgamiento de recursos del anterior Sedesol, en materias urbanas, se estableció una serie de convenios donde había unos de coordinación metropolitana. Yo creo que eso como un convenio base puede servir. Yo tomaría el que ya se asignó en el caso de Vallarta, Bahía de Banderas, en diciembre, entre Sedatu y los 2 gobiernos estatales y los 2 municipios, como un convenio de referencia. Segundo, me parece que un debate que ya está superado es el de las materias de coordinación, porque la ley general ya nos establece cuáles son. La seguridad pública, por ejemplo, es una materia de coordinación metropolitana obligatoria. La infraestructura de agua potable, drenaje y alcantarillado, calidad del aire, gestión integral de residuos, no aseo público, gestión integral de residuos, movilidad, tránsito y vialidad, que tránsito y vialidad sí están reconocidas como tal en la Constitución para los municipios. Entonces, creo que eso puede funcionar. También desde el año pasado, junto con Sedatu y el gobierno de Nayarit y el de Bahía de Banderas, y obviamente Jalisco y Puerto Vallarta, se instalaron unas mesas donde se identificaron temas prioritarios. Creo que el ejercicio que ustedes ya han hecho con los documentos que ya ha generado su zona metropolitana ya tienen un avance muy importante, y yo lo que pudimos plantear o recomendar en el caso de Vallarta, Bahía de Banderas era juntar a los directores y a los secretarios de los temas de agenda metropolitana para empezar a trabajar en diagnósticos y acciones prioritarias. Si todavía no tenemos un plan de ordenamiento, si todavía no tenemos un programa de desarrollo metropolitano, la forma en la que aquí sí voy a hablar de Guadalajara, operamos fue con una agenda metropolitana inmediata, que creo que la gran ventaja que no teníamos nosotros y sí tienen ustedes es que sus prioridades ya están vertidas en distintos instrumentos promovidos por sociedad civil, el sector académico y el empresarial. La reunión entre colegas o contrapartes, por ejemplo, de obras públicas, ordenamiento del territorio, medio ambiente y transporte, movilidad o vialidad o tránsito, como le llaman en cada municipio, me parecería un primer ejercicio donde pudieran compilar qué de planeación, qué de diagnósticos y qué de marco normativo se tiene. Y creo que por ahí se podría empezar a avanzar y demostrar que la coordinación puede empezar gradualmente. Esa sería una segunda recomendación, establecer una transición. Nosotros es un caso muy raro porque empezamos, el punto cero fue reforma constitucional. Se hace un cambio a la Constitución, la coordinación es obligatoria y se deben crear instituciones. No había nada más. Entonces, lo que nos aglutinó en el movimiento social, con la academia y la empresa, fue, oye, pues si ya es obligatorio, pues pongámonos las pilas a que opere. Yo veo que ustedes están en otro punto muy distinto, que es con un avance de diagnósticos y propuestas. Si coordinarse en este momento, avanzar en el convenio, crear un ente técnico es complicado y puede ser el capítulo 2 de la serie, pues que el capítulo 1 sea, y si convocamos a los directores y secretarios y secretarias y directoras de las materias que ya tiene la ley general, a que nos pongamos de acuerdo en una agenda común, pues ya es un avance. Cuando se cree el instituto, como le vayan a llamar, o si se crea una junta de coordinación o se mantiene con el nombre de la Ley General de Asentamientos, pues ya hay una agenda sobre la cual trabajar.
Yo creo que si se sigue ese camino, que es el que Vallarta y Bahía de Banderas ya están siguiendo, puede ser más exitoso. De nuevo, no hay una receta y pues cada espacio es distinto, pero yo pienso que eso puede ser de utilidad. Agregaría, hay dos situaciones importantes. La primera, el rol del poder legislativo, porque algo que también vimos en la experiencia de Vallarta, Bahía de Banderas, fue que hubo un trabajo de armonización del estado de Nayarit con el de Jalisco sobre su legislación metropolitana, pero el efecto rebote de eso fue revisar su legislación en materia de planeación, en materia ambiental, en materia de agua, en materia de infraestructura. Y si eso tampoco está preparado, puede ser algo que los municipios pongan o utilicen como un argumento justificable. No hay un marco jurídico que tampoco nos permite homologarnos. Entonces, yo creo que es necesario paralelamente estar trabajando con las representaciones de los congresos para que haya una agenda común legislativa para sacar adelante una reforma metropolitana. Y segundo, así como está el caso de Vallarta Bahía de Banderas, que puede asemejarse de alguna forma en su proceso a lo que ustedes llevan, también yo les recomendaría revisar el caso de Puebla, Tlaxcala, que es un área metropolitana interestatal que conjunta dos capitales de estado, pero que llevó a la desaparición del IMEPLAN recientemente. El gobernador de Puebla llevó a propuesta la desaparición del IMEPLAN porque la forma en la que se hizo fue tomar al Instituto Municipal de Puebla de Planeación hace 2 administraciones para llevarlo a la escala metropolitana, pasarlo al gabinete estatal, pero con el consejo dentro del instituto y sin un mecanismo político para los alcaldes. Y ese es un tema delicado. O sea, el caso de esta área metropolitana eran 39 municipios, 20 del lado de Tlaxcala, 19 del lado de Puebla, si no me equivoco. Evidentemente, una junta de coordinación de 39 alcaldes es muy complicado. Definitivamente no sé si existe diseño institucional político posible para esto, pero lo que yo sí veo es que si tú no tienes a los municipios sentados a tomar las decisiones, no va a salir. Por mucho que el Estado concentre el recurso, sí, y el municipio concentra el poder. Y por otro lado, tenemos que darle su rol, y yo creo que ahí hay una ventaja que hay que aprovechar la federación con todo lo que desde SEDATU se está planteando desde gobernanza metropolitana. Entonces, creo que ahí esa parte, el rol del poder legislativo, en su responsabilidad de armonizar la legislación para que esto sea factible, más el mecanismo para los municipios, es importante. Son 5. Yo creo que una junta de coordinación que esté integrada por el gobierno federal, 2 gobernadores y 5 alcaldes, funciona. A mí sí me gustaría, aparte de felicitarte, preguntarte, bueno, en el tema, ahorita hay políticas urbanas, ahí está Jocelyn, por parte de la SEDATU, y que todos hemos buscado ver cómo se logra tener una mayor densificación, consolidar los centros de población que no sean dispersos, que el crecimiento territorial vaya a la par del crecimiento de la población, ¿verdad? También manejabas el tema de las plusvalías. Ahí creo que es interesante si ustedes han logrado realmente consolidar las áreas urbanas o se les sigue desparramando mucho como sucede en todo el país. Y el tema de las plusvalías creo que es un tema importante, un ingrediente que anda en boga en muchos lados, pero que también es un tema difícil, a que en algunos países está regulado, no lo logran aplicar. Me gustaría oír tu opinión en eso. Es cuanto, como dicen los abogados. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, muy rápidamente, nosotros tenemos al Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, que lo que busca es reducir el fenómeno de la metrópoli 4D, metrópoli distante, dispersa, desorganizada y desigual. Entonces, el planteamiento positivo que tiene el POTMET es un modelo policéntrico de consolidación de esas centralidades metropolitanas a través del modelo de desarrollo orientado al transporte y de una figura que le llamamos nuevos entornos urbanos sustentables, que tienen una serie de criterios de urbanización que priorizan la infraestructura y que condicionan y escalonan al crecimiento, sobre todo evitando el tema del crecimiento disperso, que nosotros padecimos con mucha fuerza. Recordaremos que el municipio de Tlajomulco de Zúñiga experimentó el máximo crecimiento de vivienda social del país por la política que se impulsó entre el 2000 y el 2006
de casas de interés social extrarradio. Entonces, es un municipio que tenía 60,000 habitantes y explotó a más de 400,000 en 6 años. Pues, evidentemente no es el modelo. Y en términos de instrumentos territoriales, la metrópoli tuvo su último instrumento como plan de zona conurbada, que solo contemplaba 3 de los 9 municipios en el año 82. Entonces, entre 1982 y el 2016 son 34 años de vacío de acciones coordinadas. Entonces, el POTMET, cuando llega, pues obviamente lo que encuentra es una ciudad que ya está dispersa, que ya está desorganizada, que es desigual y que por el contrario no podemos hablar de una ciudad compacta con las dinámicas que nosotros tenemos. Entonces, el POTMET, con mucho gusto, les podemos compartir algunas herramientas, el propio instrumento para que lo conozcan, abre la puerta a la creación de mecanismos de captura de plusvalías. No se había dado una coyuntura de un proyecto con una inversión fuerte. El proyecto de mi macro periférico son más de 9,400 millones de pesos que estamos invirtiendo como metrópoli entre el Estado, la Federación y municipios, justamente para ser el corredor de movilidad urbana sustentable más grande del país. Y entonces se identifica un potencial de captura de plusvalías importante. Empezamos a desarrollar esa estrategia con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ya tenemos un documento que está por publicarse y hemos planteado junto con la SEDATU la generación de una serie de recomendaciones que van desde el tema catastral y otorgamiento de licencias, en el caso de los municipios, hasta otros mecanismos de captura de valor un poco más innovadores. Entonces, en cuanto tengamos ese documento publicado, lo compartiremos. La ventaja es que al tener un mecanismo como el IMEPLAN, la información cartográfica, catastral, pues es más fácil poderla poner en una estrategia común justo para poder desarrollar esa propuesta. Y fue acuerdo de los alcaldes que se desarrollara un componente de captura de plusvalías para el proyecto de mi macro periférico. Entonces, con gusto lo compartimos y yo lo que te diría es que el mecanismo permite, a partir de la información y la planeación, sí proponerles proyectos con distintos grados de profundidad a los municipios, pero que pues para empezar, cobrar mejor predial teniendo información catastral pues técnicamente solventada sería la primera acción, ya no solo pensando en la captura de plusvalías, sino en hacer bien lo que el municipio tendría que hacer para sus ingresos propios. Hablaste de un programa de ordenamiento forestal en la zona metropolitana. Creo que es un instrumento muy interesante. Pero ahora el 13 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación un cambio a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, donde anteriormente, en la última regulación que tenía, antes de esta, era que no se consideran terrenos forestales los que estuvieran dentro de los centros, dentro de los límites de los centros de población. Anteriormente no estaba así. Ahora volvimos a lo primero. Ya derogaron esa fracción en ese sentido y hablan de terrenos forestales. Entonces hay muchas inquietudes y preocupaciones de que ahora tengamos que o más bien los desarrolladores que hagan algún desarrollo dentro de una mancha urbana, pues no solamente obtener el uso del suelo que marque el instrumento de planeación aplicable de desarrollo urbano, sino que ahora tenemos que ir a la Semarnat, mediante el procedimiento de evaluación del impacto ambiental, a gestionar un cambio de uso de suelo de terreno forestal al uso que pretendemos. Me gustaría tu opinión ahí con tu experiencia que tienes en ese sentido. Bueno, nosotros tenemos de nuestros 9 municipios, 6 están con sus programas de ordenamiento ecológico locales y el propio POTMET establece una base ambiental que es el Sistema Verde Metropolitano y hay una gran cobertura del suelo que es de conservación, que tiene un instrumento de protección ambiental como área natural protegida o parque nacional y otra parte importante que son figuras estatales y municipales. Los ecosistemas estratégicos que circundan a la metrópoli y por consecuencia que tienen efectos sobre el tipo de suelo forestal, tienen algún instrumento de protección. Entonces, como estos ya se encuentran establecidos así en los ordenamientos forestales, en los ordenamientos ecológicos locales, nosotros en el proceso de acompañamiento, que es una de las obligaciones de IMEPLAN, acompañar a los municipios en la elaboración de 4 figuras, sus herramientas de planeación de movilidad, programas de ordenamiento ecológico locales, atlas de riesgos o programas municipales de desarrollo urbano. Con todos estamos, o planes parciales y lo que de ahí se desprenda, con todos estamos trabajando en esa parte y ya tenían, digamos, esas figuras o esas superficies reguladas de esa manera.
no, en lo que tenemos con potencial de urbanización no están, no vería yo que tendríamos nosotros mayor conflicto. Por el contrario, el gobernador, junto con el alcalde de Zapopan, decretó con el apoyo del POTMED, con el respaldo del POTMED como base, una figura que tenemos en Jalisco que no está en muchas legislaciones locales, que son las zonas de recuperación ambiental, una gran extensión de suelo pegado al actual estadio de las Chivas, que es no es que yo le eche mal a las Chivas, pero es un estadio que en su momento fue muy polémico por la cercanía de la Villa Panamericana, que las villas también en su momento fueron polémicas, y este decreto restringe cualquier tipo de urbanización, y el propio municipio y el Estado lo respaldan. Evidentemente, desde el punto de vista jurídico, se recibieron más de 200 amparos de dueños de predios en contra de la medida, solo ha procedido uno de un ejido, lo cual nos lleva a pensar que la solvencia jurídica con la que se planteó esto, tomando al POTMED como una referencia, funcionó. Hay otro caso de otra zona que se urbanizó en los años 80, de un fraccionamiento tipo campestre que ahora enfrenta hundimientos, donde también se hizo un decreto de restauración ambiental con el POTMED. Y hubo un caso donde se rechazó la construcción de una planta termoeléctrica ahora en el mes de diciembre en el municipio de Juanacatlán, a pesar de que se había considerado en el dictamen de impacto ambiental que entregó Semarnat como favorable, pero la Ley General de Asentamientos Humanos también obliga a revisar los instrumentos metropolitanos. Y en el caso del POTMED de nosotros, esa zona no era compatible con una actividad de ese tipo. Y el municipio canceló el otorgamiento de las licencias. A ver, creo que aquí de la materia forestal, del ordenamiento ecológico, en realidad todas las legislaciones estatales y municipales tienen sus asegúnes dependiendo de cómo están alineadas a los cambios legislativos en las leyes generales. Pero yo creo que los instrumentos, como nosotros los hemos venido planteando, han tenido una solvencia donde no hemos encontrado un obstáculo y en concreto esta parte no nos han reportado los municipios un problema. Seguramente puede ser en el futuro aquellas zonas de característica forestal que no quedaron protegidas con estos mecanismos pudieran enfrentarlo, pero hasta este momento no se ha tramitado una licencia porque el POTMED también estableció polígonos de contención. Entonces los municipios están obligados a priorizar la urbanización dentro de los polígonos de contención y hasta que el 75% de ese polígono esté consolidado, pueden salir de ese polígono al siguiente más cercano de la mancha más consolidada. Es un criterio de compacidad que viene en el POTMED. Entonces, lo vería complicado. Yo creo que justo le has dado en el clavo a los argumentos que ustedes tienen a favor para promover el proceso metropolitano en La Laguna. El primero es que si no tienes información que te permita mejorar la recaudación, no podrías avanzar en esa parte. Y entonces sale más barato hacerlo con un mecanismo metropolitano que 5 licitaciones de vuelos fotogramétricos con las complejidades y los sobrecostos que implica administrar esa parte. Yo creo que hemos hecho poca difusión del beneficio de economías de escala que tiene aglutinar las decisiones para hacer una sola adquisición, una compra consolidada de un instrumento de información. El segundo es que, coincido contigo, el tema presupuestal es importante. El presupuesto de nosotros es de 60 millones de pesos al año. Y a partir de ese presupuesto, nosotros financiamos la mitad, 30 millones de pesos es todo el gasto operativo del instituto y 30 son estudios. Creo que ahí de lo que se trata, porque uno pensaría el IMEPLAN debe tener muchísimo dinero. El CIAPA, que solo son 5 municipios, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable, son más o menos 3,000 millones de pesos. Pues ni de broma nos acercamos a lo del CIAPA. Sí creo que aquí de lo que se trata es de hacer inversiones estratégicas en temas que son puntuales y que el mecanismo de financiación de un ente metropolitano tiene que ser visto como algo que nos conviene más porque estamos pagando no tener esos mecanismos con otras ineficiencias del gobierno, simplemente los catastros o los usos de suelo actualizados o los procesos de captura de plusvalías. A lo mejor no es por una obra de 9,000 millones de pesos, pero una renovación de calles o una remodelación de un parque o la instalación de una infraestructura hidráulica va a generar una revalorización de las zonas. Entonces, creo que ahí hay que hacer un planteamiento de cómo esto puede generar ahorros y puede generar otros recursos.
Otro proceso que sirve bastante es el de la cooperación. Pongo ejemplos concretos. Nosotros recolectamos de la Unión Europea 750,000 euros para apoyo en el diseño de proyectos de electromovilidad. 770,000 euros para el programa de movilidad urbana sustentable, también con apoyo de la Unión Europea. Con C40 estamos hablando de casi $1 millón de asistencia técnica. Con el Banco Interamericano de Desarrollo, otros $350,000 de asistencia técnica. Con el gobierno de Corea del Sur, $120,000 para asesoría en proyectos de vivienda asequible en zonas urbanas que tienen suelo escaso. Es decir, el mecanismo de cooperación nos ha dado más o menos, bueno, el Reino Unido nos anunció a principios de este año, dentro del Fondo de Prosperidad Urbana, también más o menos 4 millones de libras para otro proceso para diseño de tarifa social de transporte público y otro proyecto de paraderos seguros para mujeres, con un énfasis en mujeres. Más o menos entre unas y otras estamos hablando de unos 6,5 millones. Lo que pasa es que como unos son euros, otros libras y otros dólares, ya no sé qué moneda poner, pero pongámosle 7 millones de dólares de cooperación técnica, de contrataciones que nosotros no podríamos hacer de otra forma para tener estos productos. ¿En dónde está la magia de esto? En que a una Unión Europea no le conviene cooperar con el municipio de Torreón solamente. Buscaría cooperar con los 5. Pero buscar a los 5 y a 2 gobiernos estatales por su cuenta, pues ya no les sale rentable. O sea, nosotros, para hacer el documento de acción climática, la membresía solo la tenía Guadalajara municipio, pero el compromiso era llevarlo a escala metropolitana y eso a nosotros nos fortaleció bastante. Entonces, creo que también eso podría ayudar bastante al tema de los costos. Y tercero, creo que podemos aprender, y aquí lo bueno que todavía tenemos a Jocelyn aguantando este monólogo, pero podemos aprender de experiencias de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, Medellín genera sobre las licencias y los cobros que se hacen de derechos de desarrollo urbano vía distintas licencias de construcción, urbanización y habitabilidad, un porcentaje que se va a un fondo metropolitano para la creación de parques. Ese es un mecanismo. La marca ciudad, como lo hacemos nosotros, es un mecanismo que comercializando productos, que tú vas a cualquier aeropuerto de cualquier ciudad del país y te compras un llavero, una taza, una no sé qué, eso se va a un fondo de financiación metropolitana. Evidentemente de ahí no vamos a sacar 9,000 millones de pesos, ojalá en esas nos viéramos, para hacer una línea de BRT. Pero puede salir el recurso adicional para el estudio tal, puede salir el proyecto para los sensores de la red complementaria. Yo creo que nos hace falta explorar, y hay ejemplos bien interesantes en América Latina, de mecanismos de financiamiento metropolitano. Y finalmente, crear instituciones tampoco tendría por qué ser crear nueva burocracia. La propuesta que le hacíamos en el caso del área metropolitana de Ocotlán, aquí en Jalisco, es: ¿no tienen dinero? No pongan dinero, pongan técnicos. Todos en sus planes tendrán 1 o 2 técnicos en sistemas de información geográfica, un abogado urbano, acá en alguna dirección obviamente tendrán una ingeniera ambiental que le sepa a temas de evaluación de riesgos ambientales. Y si hay voluntad de coordinación, no pongas dinero, pon personal técnico. Se puede. A ver, para mí el tema aquí es la voluntad política. Terminaría diciendo, a nosotros, ¿qué nos ayuda y qué nos ayuda en este momento en el que estamos? Que la reforma constitucional la hizo en el 2007 el entonces diputado Enrique Alfaro, que ahora es gobernador, y que fue alcalde de Tlajomulco, alcalde de Guadalajara, y que trae una fuerte convicción metropolitana, compañero de generación del doctor Daniel Fajardo en la maestría de planeación urbana del Colmex. Pues es un tema que le entienden y que hay una alineación con Román Meyer porque generacionalmente hay una generación de funcionarios y funcionarias en SEDATU que están impulsando este tema. Entonces a nosotros realmente se nos ha alineado bastante bien las constelaciones para que astrológicamente funcione. Pero yo creo que ustedes tienen esas posibilidades y yo reitero, si el dinero es el problema, comisionen técnicos. Muchos de los que están y los que están aquí son o han sido funcionarios. Con 15 personas puedes armar un equipo técnico funcional. Me está pidiendo, con respecto a tu comentario, Mario, me está pidiendo Jocelyn una intervención para...
contribuir. No, no, creo que lo que nada más quería así, ahora sí que poner énfasis en lo que estabas mencionando, Mario, y un poco también todo este tema de esta preocupación que tienen todas las zonas metropolitanas, que es la falta de dinero, y que justamente con todos estos recortes que todos vivimos, ¿no? Con esta austeridad franciscana, que yo creo que es todavía más extrema que franciscana, pero a lo que voy es que creo que lo que es muy interesante es lo que menciona Mario en el sentido de que no, o sea, el tema metropolitano no tiene que comenzar por una cuestión de dinero, sino de voluntad de coordinarse. Y creo que los pasos que él mencionaba, o sea, como no perder en vista que ahorita lo que vemos del IMEPLAN es algo que él mencionó, fue lo primero que dijo, llevamos 14 años. Entonces es el resultado de 14 años de trabajo el llegar hasta, ¿no? Tener estas como visiones de cambio climático, ¿no? O sea, digamos como ya, yo diría sofisticado en el tema metropolitano, ¿no? Pero esto se fue construyendo también a través de lo que creo que es fundamental y que también Mario lo señaló, de estas mesas de trabajo de coordinación entre los técnicos de los diferentes municipios, temáticas entre cada una de las, digamos, temas metropolitanos, porque, por ejemplo, a mí se me ha hecho muy interesante en una de las juntas de coordinación a las que fui justamente a Guadalajara como para mostrarles o ponerles el ejemplo, era el tema de los límites municipales, ¿no? O sea, tener un acuerdo sobre cuál es el límite municipal entre un municipio y el otro, y entonces para realmente, me imagino que, o sea, lo que viene después es quién se va a hacer cargo de un lado y quién se va a hacer cargo del otro, y que en esos límites no haya como un no man's land, ¿no? En donde nadie se haga cargo. Entonces, yo creo que es eso, que no, o sea, que no nos pongamos como límite. Sí es necesario el tener recursos, por supuesto, pero creo que el primer paso es dialogar, el tratar de generar, ¿no?, esta homologación de las normativas. Es todavía más complejo en una zona interestatal, pero si se llega a una homologación justamente de, puede ser hasta de tema de construcción o como tema de tránsito, pues yo creo que si eso se logra a nivel de la zona metropolitana de La Laguna ya es enorme, ¿no? Entonces, esto sería como uno de los temas. Y después, creo que a veces en lo metropolitano también hay que comenzar por lo que es más fácil. Creo que también otra de las frases que retuve de Mario es que decía que cada zona metropolitana tenía que generar su traje a su medida. Y justamente las prioridades en la zona metropolitana de La Laguna, como mencionaban ahí, tal vez es una construcción que es más horizontal, o sea, tienen justamente industria, ¿no? Muy importante. Entonces, tal vez las problemáticas que hay en la zona de La Laguna no son las mismas que pueden haber, o tal vez sí, que en la zona metropolitana de Guadalajara, pero yo diría que hay que irse por lo más fácil, o sea, por lo que en donde todos se encuentran identificados, y entonces en ese punto que puede ser seguridad o puede ser el tema de salud, no sé, como creo que hay que irse por lo que cuesta menos trabajo y en donde las personas puedan estar o los diferentes actores puedan estar de acuerdo. Pero sí, creo que es esencial el comenzar con con este diálogo, digamos, técnico. Y también el otro tema, que también tener en cuenta que el generar un instituto de planeación para no, o sea, tenemos estos dos ejemplos que es el de Guadalajara y el que se creó en Puebla y que pues no resistió, pero también eso se debió a que fue una construcción muy acelerada, ¿no? En donde que quisieron generar un elefante blanco y en donde justamente cuando uno veía la estructura de ese IMEPLAN, eran puros, digamos, mandos altos y superiores y no había ningún técnico, ¿no? Entonces, creo que también hay que pensar en eso. Hoy el Fondo Metropolitano, si bien está también queriendo apoyar esto, la conformación de IMEPLANes, creo que también es muy importante comenzando chiquito y después ir, digamos, fortaleciendo las capacidades. Pero bueno, eso sería todo lo que quería comentar, que no olvidemos que
lo metropolitano es algo largo, a largo plazo, y que a veces se puede comenzar con pocos recursos, pero con el tema que es más prioritario para la zona metropolitana. Gracias, Gracias. Jocelyn. Creo que nos vigilas, porque eso es lo que tenemos en agenda ahorita. La Constitución de Jalisco prevé la figura de región metropolitana. No hemos decretado en el Estado todavía una, pero estamos reconociendo ya dos dinámicas que tendrían que entrar en ese esquema y nos estamos preparando para evitar la anexión de un nuevo municipio por consecuencia de integración funcional o continuidad física, intentando que el desarrollo urbano no llegue para allá. Entonces ahí el IMEPLAN lo que asume es el compromiso de evitar la extensión de la mancha urbana metropolitana, pero entendiendo que ese municipio se afecta por la región metropolitana. Estamos trabajando en los ordenamientos territoriales de instrumentos urbanos de los municipios de Tala, que tiene 40% de la superficie del bosque de la primavera, y del municipio de Acatlán de Juárez, que aunque ya está reconocido como parte de la zona metropolitana en los lineamientos del INEGI, no ha firmado el convenio, porque tiene sus reservas de generar todo este mecanismo institucional para funcionar. Y en la mesa de marca ciudad, la mesa de coordinación sobre la marca ciudad, nos han pedido el sector hotelero y restaurantero integrar a los municipios de Chapala y Tequila, porque cuando la gente viene a Guadalajara de turismo, va a esos municipios. Entonces, no significa que vamos a ampliar el desarrollo urbano hacia allá o que los instrumentos como el POTMET se extiendan a Tequila y a Chapala, pero sí se va a reconocer en la figura de región que hay dinámicas económicas o ambientales que afectan más allá de los municipios metropolitanos y el IMEPLAN tiene que apoyarles en el desarrollo de instrumentos de contención o instrumentos de integración, como sería el caso de la marca ciudad. Ahí lo que buscaríamos es los atractivos turísticos estratégicos de Chapala y Tequila, integrarlos dentro de la estrategia de planeación y la provisión de servicios públicos como movilidad. Con eso terminaría manera de conclusión. Yo veo que ustedes tienen muchísimos avances. Me toca seguir de cerca procesos de otras áreas metropolitanas donde nos han pedido apoyo, incluso fuera de México. He estado muy cercano al proceso de Monterrey porque mi familia es originaria de allá, entonces pues, tengo algo de familia todavía por allá y conozco la ciudad. Y en comparación al caso de ustedes, yo vería más factible que saliera el área metropolitana de La Laguna antes que la de Monterrey. Si hay una voluntad de los gobernadores, hay un convenio en discusión, hay una inquietud legislativa que ya se ha manifestado, y ciertamente el reto es la integración de los alcaldes y la sociedad civil, pues trabajar en un mecanismo más flexible, más soft, para que pudieran empezar a coordinarse sin la obligatoriedad, para que cuando la obligatoriedad venga, diga, pues no es nada diferente a lo que ya estamos generando en otras mesas. Y creo que la ventaja puede ser que esto sea convocado por los actores que están aquí. Pues eso es con lo que yo terminaría la sesión. Gracias. Mario, pues agradecerte mucho tu disposición, tu tiempo, el compartir experiencias, el aclarar dudas, además de forma amplia, con amplitud y profundidad, y con ejemplos muy concretos que ilustran el cómo sí se puede. A manera de resumen de la plática, yo diría que es importante aclarar que la creación del Instituto Metropolitano de Planeación no socava soberanías municipales. Al contrario, es posible gracias a la libre voluntad de estas soberanías, a la concurrencia en objetivos, en métricas, en diseño de instrumentos, de políticas y de una agenda común. Y que también es una realidad que no todos los municipios tienen la misma capacidad económica ni el recurso humano como para poder emprender, tener sus propios institutos municipales de planeación o poder financiar esos gastos. El que lo puede hacer, qué bueno, va a ser un soporte para la creación y el funcionamiento de figuras de alcance metropolitano, pero sí es importante el que se exploren estas nuevas figuras que concuerden, como tú dijiste, la legislación hay que ser muy claros hasta en los términos, área metropolitana, ¿sí? Y a partir de esa claridad en los términos ya puede uno hacer uso de estos instrumentos jurídicos, ya puede accesar estos fondos, ya puede ir vertebrando esfuerzos.
Me queda claro que el IMEPLAN ha sido clave ahorita para aterrizar proyectos concretos. A mí me da mucho la atención lo que están tratando de hacer con el Peribús, con el Metrobús metropolitano, con políticas incluso, pues, por ejemplo, de los ductos de gas, con lo que mencionaste de economías de escala, de cómo, hombre, pues, al tener estas tomas fotográficas que se integran al catastro, pues se aumenta inmediatamente la capacidad recaudatoria y las finanzas de los municipios compartiendo estas plataformas y estos instrumentos tecnológicos. Entonces, pues aquí en La Laguna es un traje a la medida, hay que buscar el cómo sí se puede, y nosotros como sociedad civil, pues ponemos de nuestra parte. Al final de cuentas, para que esto tenga efectos jurídicos, son a los actores gubernamentales los que también tendrán que ir el paso. También esta reflexión. Es importante tener estas figuras, es importante tener el acuerdo en los que es para ir instrumentando los cómo. La metropolización agarra garras y dientes cuando ya cuenta con proyectos claros de alcance metropolitano, con recursos, con instrumentos. Y mientras que eso sucede, que se tiene que explorar, pues también hay que ir aprendiendo de estas mesas de coordinación que se están dando, o de proyectos muy específicos, como puede ser mismo IMEPLAN, como puede ser un sistema, un metrobús, etcétera, de alcance metropolitano, lo que siente la pauta para empezar a unir esos esfuerzos en torno a una meta concreta, y esa meta concreta a su vez va a arrastrar otros procesos de estructuración de alcance metropolitano. A veces se necesita, yo creo, incentivar y detonar o aprovechar esos casos específicos para detonar y abonar estos procesos. Sin más, y porque ya estamos ya muy extensos en tiempo, yo les agradezco a todos ustedes. Mario, muchas gracias a nombre de la Universidad Iberoamericana. Ya saben que el rector nos tuvo que abandonar por cuestiones de compromisos de agenda. A nombre de Renacer Lagunero y si me permites también de Metrópoli Laguna como organismos impulsores de este diálogo, haciendo lo que nos toca desde sociedad civil y esperando que las autoridades competentes hagan lo propio. Leticia Venegas, muchas gracias. Ricardo Jinaga, Jocelyn Ramírez, Yender, todavía estás, Juan Antonio Ramírez del IMPLAN, muchas gracias por su disposición y su tiempo. Seguimos dialogando. Gracias, Julián. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. hasta luego. Hasta luego. Bye.